Lama Marco Antonio Karam es presidente y fundador de Casa Tíbet México, una de las instituciones culturales tibetanas más importantes, antiguas e influyentes de América Latina. Realizó la licenciatura en Filosofía Occidental en la Universidad La Salle en la Ciudad de México, la licenciatura en Estudios Budistas en la Universidad Naropa en Boulder, Colorado, con una especialización en Psicología Budista y Occidental. Ha realizado estudios de posgrado en Psicología y Filosofía Budista en varias universidades de Estados Unidos, Asia y Europa, incluidas las universidades de Harvard y Oxford. Es miembro del Comité Directivo y fundador de la Red Internacional de Grupos de Apoyo al Tíbet y miembro de la Junta de la Campaña Internacional por el Tíbet. Como erudito, Lama Antonio Karam se ha especializado en el estudio de la tradición y civilización budista tibetana. Ha sido traductor de algunos de los más importantes eruditos y maestros de la tradición budista, entre ellos de su santidad el 14º Dalai Lama, quien en la década de los 80s le instó a fundar Casa Tíbet en nuestro país. En la primera visita de su santidad, el 14º Dalai Lama, a Latinoamérica, México y Costa Rica, en 1989, Antonio Karam fue el organizador principal, misma responsabilidad que tuvo en su segunda y tercera visita a México en 2004 y 2011. De igual forma, fue miembro de los comités directivos responsables de organizar las visitas de su santidad a El Salvador y Guatemala en 2004. Ha trabajado incansablemente en la creación de puentes entre la herencia cultural y psicológica de la antigua civilización budista y la cultura y ciencia occidentales modernas. Es colaborador en periódicos, programas de televisión y radio en varios países del mundo. Ha sido profesor en el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro invitado es uno de los principales promotores de la cultura tibetana y del budismo en el mundo de habla hispana. Cuenta de ello, da su labor durante más de 35 años. Su motivación por difundir el Dharma en Occidente deriva hoy en ofrecernos esta conversación. Lama Antonio Karam, para mí es un verdadero privilegio estar contigo. Tú eres, como hemos mencionado, presidente y fundador de Casa Tíbet México, un hombre muy cercano a su santidad el 14º Dalai Lama y pues un promotor, un difusor, un divulgador y un estudioso del budismo tibetano. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto estar aquí contigo. No, al contrario, el agradecido soy yo. Y para abrir esta conversación, Lama Tony, quisiera que nos platicaras de una manera muy concreta para nuestro público qué es el budismo, qué podemos entender por budismo. Mira, la tradición budista es una de las tradiciones de sabiduría espiritual más antiguas de la humanidad. Uh-huh. Es una tradición que tiene su origen en el siglo VI antes de la era moderna, como consecuencia de la prédica, instrucción o enseñanza de un personaje histórico conocido como Siddhartha Gautama, y al que comúnmente se le llama o se le señala con el epíteto, esto es, con la palabra Buda. Uh-huh. La palabra Buda es una palabra que, a pesar de lo que la gente comúnmente concibe, uh-huh, no quiere decir o no se refiere a alguien, entre comillas, iluminado, sino más bien es una palabra que denota una condición de desarrollo cognitivo. Su significado etimológico es despierto. Uh-huh. Buda, no solo el Buda histórico, sino cualquiera que alcance ese estado y condición, se le concibe como una persona que ha logrado el estado y la condición del despertar, de la plena lucidez, ¿no? La tradición budista es una tradición no teísta. Eso quiere decir que no se centra en la idea, noción o devoción a un Dios creador y administrador del mundo. Es una tradición de radical extracción empírica. Eso quiere decir que se acerca más a una especie de ciencia de la conciencia que a lo que nosotros comúnmente asociamos con una tradición espiritual revelada, dogmática, de fe en términos generales. Es una tradición que se concentra primariamente en el estudio de la naturaleza del sufrimiento por el que nosotros, los seres vivos, cotidiana, habitual y recurrentemente transitamos. Uh-huh. Explora las causas que le producen, plantea el hecho de que existen vías para superar esta condición de aflictividad vital
y que aquello que le aporta genuino y profundo significado a nuestras vidas es vincularnos y abrazar los métodos y medios que nos conducen a la posibilidad de trascender el conflicto, la insatisfacción y el sufrimiento, y abrazar una condición y estado de bienestar y felicidad genuino y duradero, que la tradición budista asocia a el desarrollo y la consecución de una dimensión óptima de salud mental y emocional a través esencialmente del cultivo de lo que llamamos 4 equilibrios. El equilibrio de la facultad del deseo y la volición. Esto quiere decir desarrollar aspiraciones y acciones acordes a esas aspiraciones, pues concordantes a las causas genuinas del bienestar duradero, y evitar las actividades que en realidad producen conflicto, dolor e insatisfacción. El desarrollo, en segunda instancia, del equilibrio de la atención, que implica la sincronía entre la mente y el cuerpo y la habilidad de morar en el presente. El tercero, el cultivo del equilibrio cognitivo, que en esencia se refiere a desarrollar la habilidad de entender y ver las cosas como son y no como aparecen, ¿verdad? Por ejemplo, comprender que lo que a nosotros aparece como unitario es compuesto, como estático es dinámico, como independiente es dependiente, como permanente es impermanente, ¿verdad? Como aquello a lo que nosotros le atribuimos una identidad absoluta, intrínseca o sustancial, no la tiene, ¿verdad? Y entender que nada y nadie tienen cualidades sustanciales positivas, negativas o neutras, porque esas son cualidades que nosotros atribuimos a las cosas, no son propias de las cosas. Lama, yo quisiera detenerme, hacer un pequeño alto en el camino, porque de lo que nos has mencionado, primero que nada, me gustaría que nos definieras qué es la conciencia, ya que hemos dicho que el budismo, entre otras cosas, se puede considerar como un estudio científico, un estudio formal de la conciencia. Entonces, es prudente entender qué es la conciencia. ¿Qué llamamos conciencia? Bueno, la tradición budista contempla que nosotros, los seres vivos, ¿no?, los seres sensibles, somos aquellos que estamos dotados precisamente de esa condición, mente, conciencia, la habilidad de percibir, de conocer en términos generales. La mente es descrita por la tradición budista como una entidad espiritual, esto es, no es una entidad meramente, no es una entidad material, una mera propiedad emergente del organismo físico, de las funciones del cerebro, de la red neurológica, ¿no? Hay muchas dimensiones de la conciencia, pero la conciencia más sutil se describe como un flujo, una entidad en movimiento, cambiante, dinámica, de eterna continuidad, una energía lúcida que no se crea ni se destruye, se transforma, que precede a la conformación del cuerpo, que puede operar inclusive en independencia del mismo aún cuando estamos encarnados y vivos, y que subsiste a la desorganización del cuerpo durante la transición del morir. La característica fundamental de esa entidad es su habilidad de iluminar aquello a lo que se ve expuesto, a eso se le llama mera claridad, y de establecer un vínculo de reconocimiento de aquello que ilumina, que es un prerequisito de la cognición en general. Claro. Porque, por ejemplo, una lámpara puede iluminar a su objeto, pero no puede darse cuenta que lo ilumina. Exacto. ¿Sí? Entonces, la conciencia ilumina su objeto cognitivo, pero al mismo tiempo establece un vínculo de reconocimiento de lo que ilumina. ¿Sí? Lama, también nos comentaste ahorita en esta introducción al concepto, a la palabra budismo, que de pronto este entendimiento de que las cosas, por ejemplo, nos aparecen como permanentes, pero son impermanentes. Como unitarias cuando son compuestas, como estables cuando son inestables, como permanentes cuando son impermanentes, como independientes cuando son dependientes. Yo le llamaría a esto, tú me corregirás, como unos velos, ¿no? Como una ficción, ¿no? Un sueño tal vez en el cual estamos. Y yo quisiera que nos platicaras si ese velo nos es dado de facto desde el nacimiento o lo vamos adquiriendo. Bueno, lo dices muy bien. La tradición budista describe ese tipo de percepción tergiversada como un velo que inhibe la correcta comprensión de las cosas como son y que por naturaleza propicia como consecuencia toda variedad de aflicciones mentales y emocionales, como por ejemplo es el aferramiento, el apego, la hostilidad, la ansiedad,
La ira, el enojo, el odio, los celos, el orgullo y así subsecuentemente. la desesperación. Todo ello tiene por causa primaria la ignorancia, una crónica inhabilidad por parte del perceptor o el individuo para percibir y decodificar con objetividad las cosas como son. ¿Y nacemos con esa ignorancia? La tradición budista plantea que esa ignorancia es de dos tipos. Ajá. Existe la ignorancia prenatal, con la que nosotros nacemos, y la ignorancia condicionada, que es aquella que nosotros se refuerza en consecuencia de la socialización. ¿Sí? Sin embargo, desde la perspectiva de la tradición budista, ambos tipos de ignorancia, tanto la prenatal, ¿verdad?, como la condicionada, no son intrínsecas, se dice, a la naturaleza esencial de la mente. Esto es, no son un elemento cosustancial a la condición de la conciencia, lo cual quiere decir que, en consecuencia, pueden disminuirse en su intensidad, inhibirse, o eventualmente, y esta es la propuesta ulterior del Buda Dharma, pueden erradicarse estructural y fundamentalmente de la continuidad de la propia mente, cognición o conciencia. Esto es, el individuo tiene la capacidad de liberarse de la ignorancia, tanto aquella con la que nace como aquella que se refuerza a través de la socialización. Y esto, desde la perspectiva del Buda Dharma, es la tarea que le aporta a la vida genuino significado. Este trabajo, esta labor para, digamos, deshacernos de esa ignorancia, que puede ser, como tú me dices, con dos orígenes, implica una disciplina. Por supuesto. Implica un ejercicio constante. De hecho, en la tradición budista se dice que implica el cultivo de 3 diferentes sabidurías. La sabiduría de estudiar, escuchar, instrucción liberadora, ¿no? 2, la sabiduría de contemplar esa instrucción liberadora, que quiere decir traerla de la esfera de la concepción, de la esfera del intelecto a la del corazón, ¿sí? Y finalmente la meditación, la sabiduría de la meditación, que es el instrumento que utilizamos para establecer ese puente entre el intelecto, la razón, ¿verdad?, y la intuición. En el renglón de la meditación también quisiera detenerme, porque creo que de pronto en el siglo XXI, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay como una especie de boga, como que está en boga, diferentes formas de acercarse a la meditación. Algunos lo hacen a través del yoga, algunos lo hacen a través del mindfulness, lo hacen a través de otras corrientes, otros a través del budismo, digamos, formal. Pero me gustaría también que nos platicaras qué es la meditación y qué debemos entender por meditación, y si ese estado meditativo o ese ejercicio de la meditación requieren forzosamente un espacio, un escenario, ciertas condiciones, o se puede volver parte de nuestro estilo de vida. Bueno, en la tradición budista india, la palabra que se utiliza para describir la mecánica contemplativa es bhavana, que quiere decir cultivar. Mientras que en la tradición espiritual budista tibetana, el término que se utiliza para describir esa condición es el término gom, que quiere decir familiarizarse. Podemos entonces señalar que lo que se entiende, tanto en la tradición budista india como tibetana, por meditar, es cultivar y familiarizar a la mente o conciencia con estados favorables, positivos y edificantes. ¿Sí? La meditación se divide en 2 grandes dimensiones: la meditación de estabilidad y la meditación de análisis o investigación. Respectivamente se les llama el samadhi del shamatha en la lengua sánscrita y el samadhi del vipassana. ¿Sí? El primer tipo de meditación tiene por objetivo desarrollar atención sostenida, prolongada y voluntaria. Esto es corregir las disfunciones por las que hoy nuestra atención transita. Nosotros primariamente somos presa habitual y recurrentemente de la extrema ideación, la excitación mental, el diálogo interior, lo que Santa Teresa de Ávila llamaba la loca de la casa, esa conciencia que está siempre en el futuro, en el pasado. Pensamientos dispersos, como que brincamos de un pensamiento a otro. ¿Verdad? Sí. Está constantemente discurriendo acerca de todo. Como que no se calla el la diálogo mente. interior. ¿Sí? Y también somos presa de lo que llamamos lasitud, que es la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño. Es como, por ejemplo, cuando tomas un libro y empiezas a leerlo, y dada la condición disfuncional en la que hoy se encuentra tu atención, a la mitad del libro pierdes toda comprensión
de lo que lees, consecuente de el diálogo interior. Inclusive sigues pasando la vista por las líneas, pero ya no estás comprendiendo nada. Porque tu mente está en otra cosa, sí, cierto, ¿no? cierto. Distraída en otra cosa. Y experimenta esto de forma inercial y compulsiva. O estás leyendo el texto y mientras lo haces, pierdes claridad porque empiezas a sentir sopor, sueño, ¿verdad? El hundimiento mental. Y acabas, ¿verdad? Cabeceando o simplemente dormido. Y puede pasar a leer, al escuchar una conferencia, cualquier actividad, al dialogar, ¿no? Sí, claro. Entonces, la mente es presa de esos venenos cotidianamente. El veneno de la extrema ideación, el diálogo interior, el cuchicheo interno, la excitación, o es presa de la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor y en su expresión extrema el sueño, ¿no? La meditación en su primera dimensión tiene por objetivo atacar esos venenos, esto es, introducir una serie de antídotos que aprovechamos para desarrollar un nuevo modelo de cognición basado en lo que llamamos concentración unipuntual, la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Porque nosotros a veces experimentamos estadios de atención sostenida, pero son involuntarios, ¿no? Y lo que buscamos es poder voluntariamente generar ese estado y condición de atención unipuntual. Un ejemplo de esa concentración involuntaria podría ser una clase en el aula, un estudiante. Por ejemplo, el momento en donde estás a punto de chocar en el coche, claro. Estás absolutamente presente en ese momento, de tal manera que lo que en realidad transcurre en cuestión de nanosegundos parece, se extiende por horas, ¿verdad? Ese es un tipo de atención unipuntual, pero es involuntaria. Claro. ¿Sí? No es que la produzca porque quieres, sino se genera por la condición del accidente o el riesgo a tu vida o la fuerza del estímulo al que te ves expuesto. Ya, ¿Me voy a entender? Claro. Sí. Pero aquí lo que buscamos es voluntario y conscientemente desarrollar ese estado de atención sostenida, prolongada y voluntaria. De tal manera que la conciencia pueda permanecer en el objeto de atención o interés, el que tú busques, selecciones, el que fuere, de forma prolongada, sin la presencia de la extrema ideación o la pérdida de claridad. Y cuando el individuo desarrolla ese estado y condición mental, ¿qué le aporta a la conciencia? Bueno, la tradición budista se dice que le aporta un prerequisito indispensable para su eficacia y funcionalidad. Y ese prerequisito es la concentración unipuntual. ¿Sí? El promedio de atención de una persona universitaria, ordinaria, contemporánea, no supera los 30 segundos. Antes de que la mente se fragmente con la distracción o se hunda en consecuencia de la pérdida de claridad. La época moderna, la modernidad o la posmodernidad que vivimos, ¿abona a esto? Abona, porque vivimos en un mundo hiperestimulado, ¿no? Por ejemplo, ahora, especialmente lo que llaman dispositivos inteligentes, ¿verdad? Son una fuente terrible de fortalecimiento de las disfunciones de la atención en el individuo. El promedio de atención que un individuo tiene en estos dispositivos hoy en día no supera el minuto. Sí. ¿Sí? Entonces, si lo notas, toda la programación, por ejemplo, en estas redes sociales como Instagram, TikTok, etcétera, para los individuos que la ven, no supera el minuto. Son flashazos. ¿Verdad? Sí. Porque después del minuto el individuo pierde la atención y se fragmenta. Y cada día se observa esa atención disminuye, ¿sí? Entonces, antes eran 3 minutos, después 1 minuto, y ahora empiezan a acortar estos paquetes de programación e información a 40 segundos, porque cada vez la atención de la persona es menor. Es la expresión más acabada de lo que llamamos vivir en la inmediatez. Así es, vivir en el presente, porque además vivir en el presente es vivir en la realidad, porque el futuro ya no es, porque el futuro todavía no es y el pasado todavía ha dejado de ser, ¿no? Lo único que realmente existe es el presente. Pero vivir en el presente es un arte, porque la mente está constantemente movida a estar en el futuro o en el pasado. Entonces, el primer tipo de meditación tiene por objetivo desarrollar estabilidad, refinar la atención unipuntual que le aporta a la mente poderío, eficacia y funcionalidad. ¿Sí? De hecho, este debería de ser un tipo de entrenamiento que se ofreciera como un prerequisito indispensable en el proceso formativo educativo. Porque una educación ausente del cultivo del equilibrio de la atención es disfuncional. Totalmente. Y después, en la tradición budista, este tipo de cualidad, la atención prolongada y sostenida, se utiliza para refinar el segundo tipo, clase o categoría de meditación, que es lo que llamamos la meditación de análisis o investigación. Y en ese tipo de meditación se utiliza este modelo de atención unipuntual
para investigar con enorme hondura, eficacia y profundidad la realidad, nuestro entorno, la naturaleza de las cosas, todo lo que aparece en nuestros diferentes campos sensoriales, físicos y mental, para explorar la naturaleza de nuestra identidad personal, cómo es que nosotros existimos, y para explorar en especial la naturaleza de la experiencia que tenemos y del mundo derivamos. Y esto parte de un presupuesto fundamental que plantea como una hipótesis de trabajo la psicología budista. Y es el hecho de que nosotros no percibimos las cosas como son, sino las percibimos como somos. ¿Me voy a entender? Claro, claro. Entonces, todos de acuerdo a nuestra percepción. Los estímulos que a nosotros aparecen, nosotros los percibimos equivocadamente. Decíamos, percibimos a lo que es transitorio como permanente, lo que es dependiente como independiente, lo que es compuesto como unitario, lo que no tiene una identidad intrínseca como si la tuviera, lo que no alberga cualidades sustanciales como si las tuviera. Y entonces nos relacionamos con esos estímulos y mundo a través de patrones aflictivos como el apego, la aversión, los celos, el orgullo, que tan solo perpetúan nuestra aflictividad, nuestro dolor, sufrimiento e insatisfacción, ¿no? Entonces, la meditación de análisis tiene por objetivo el investigar la realidad, ver cómo es que esos fenómenos existen en oposición a cómo aparecen, ¿sí? Explorar cómo es que nosotros simultáneamente existimos en distinción a las concepciones equivocadas que hemos edificado y construido en torno a la condición y naturaleza de nuestra identidad personal. Porque también pensamos que tenemos una identidad unitaria, independiente, permanente, absoluta, pero en realidad la identidad que tenemos es dependiente, es compuesta, es temporal, es transitoria, es dinámica, ¿verdad? Entonces es fundamental investigar la condición de esa identidad, porque de no hacerlo, nosotros abrazamos y defendemos una identidad equívoca. Y el proceso de defender y promover esa identidad equívoca es la fuente de todos nuestros sinsabores, dolor, sufrimiento e insatisfacción, ¿no? Estoy convencido que las personas que nos están viendo en este momento están teniendo en mente la idea de meditar, de dar este primer paso, ¿no? A trabajar, disciplinar la concentración para después dar el siguiente paso a la investigación de estas emociones, de estas irrealidades y de estas realidades que nos estás compartiendo. Pero creo yo, al menos cuando lo he practicado, que cuando iniciamos la meditación nos encontramos con un problema fundamental, que es la capacidad de retornar a esta concentración que estamos trabajando. La mente discursiva nos suele dominar, o el sueño nos suele dominar. Entonces, para que tengamos una idea un poco más profunda, ¿cómo podemos hacer para trabajar esta parte? Precisamente el entrenamiento formal de la meditación de estabilidad, que es la primera dimensión de la meditación, aquella dirigida al desarrollo precisamente de la atención o concentración unipuntual, trabaja a través de fortalecer dos funciones de la mente o cognición. La primera de estas funciones es lo que llamamos recolección, y la segunda de estas funciones es lo que llamamos introspección. La recolección es esa función de la cognición que nos permite firme y cercanamente asirnos al objeto de atención o interés, y de perderlo, recuperarlo, de olvidarlo, recordarlo. ¿Okay? Mientras que la introspección es esa facultad de la mente o cognición que nos permite monitorear la calidad y fortaleza o la coherencia y continuidad de la atención. Entonces, detectar cuando la misma expresa de la extrema ideación o la distracción y aplicar el antídoto pertinente para volver a eslabonar, para volver a vincular a la atención al objeto de atención o interés, o detectar la presencia de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor y el sueño, y reestimular como antídoto la claridad de la atención. Una técnica primaria de meditación que se enseña recurrentemente como introductoria en la tradición contemplativa del Buda Dharma es la práctica conocida como la recolección del respirar. Esto es el desarrollar atención o concentración unipuntual a través de eslabonar, de engarzar o vincular a la atención al flujo natural de la respiración. La razón es muy simple, porque ¿a dónde acontece y opera el respirar? No lo hace en el futuro y en el pasado. La respiración solo opera en el presente. Claro. Y al mismo tiempo, la respiración está asociada a toda variedad de sensaciones táctiles que son propias del cuerpo, y el cuerpo donde existe, no hay cuerpos futuros y pasados, solo presentes.
Así que la recolección del respirar es una forma de vincular la atención al presente, a través de vincularla al cuerpo y la respiración. Y además la llevas a todos lados. Así es. En cualquier lugar puedes sentarte y respirar. Ahora, la recolección de la respiración se cultiva en 3 etapas. La primera es la etapa de la relajación, la segunda es la etapa de la estabilidad y la tercera y última es la etapa que pretende cultivar y fortalecer la viveza, alerta y claridad de la atención, ¿sí? La relajación es un aspecto primario y muy importante para el éxito en el desarrollo de la atención unipuntual. Un descubrimiento esencial que los contemplativos indios develaron milenariamente es que la atención sostenida, prolongada y voluntaria tan solo puede surgir en una plataforma profunda de relajación. Ahora, esto es importante porque nosotros comúnmente, culturalmente, asociamos concentración con tensión, ¿no? Por ejemplo, cuando le dices a un niño, concéntrate, lo primero que hace es se tensa, ¿verdad? Se enjute, tanto físicamente, muscularmente, como también mentalmente, trate de apretar la atención. Creo que enfocarse es apretarse para un punto. Y si bien es cierto que esa estrategia puede desarrollar un momento de atención focalizada, el problema es que ese tipo de estrategia no se puede sostener por mucho tiempo y culmina en la fragmentación de la atención. Entonces, lo que los contemplativos indios descubrieron hace milenios es que el desarrollo de la atención unipuntual tiene que emerger de una plataforma de profunda relajación. Entonces, la primera etapa en el cultivo de ese objetivo es la relajación corporal y mental. Después, la segunda etapa es desarrollar lo que se llama estabilidad. Un cuerpo quieto, ausente de movimiento y una conciencia también de la misma condición, ¿verdad? Eso nos ayuda a poco fortalecer la focalidad de la atención. Y la tercera y última etapa es la de la viveza, alerta y claridad de la atención. Esto es desarrollar un estado de atención concentrada, pero alerta. Y un estado alerta, pero al mismo tiempo concentrado y relajado. El problema es que cuando nosotros nos relajamos, perdemos claridad. Y cuando pretendemos fortalecer la claridad, nos tensamos, ¿no? Entonces aquí no encontramos ese punto medio. Aquí vamos a cultivar la habilidad de permanecer en un estado profundo de relajación, pero al mismo tiempo de lucidez, claridad y viveza de la atención. Claro, porque de lo contrario, esa relajación nos puede llevar inclusive al sueño. Al sueño, o la tensión nos lleva a la extremidad. Exactamente. Entonces la tensión produce diálogo interior, cuchicheo interno, ¿verdad? Y la extrema relajación nos lleva al sopor, ¿sí? Entonces vamos a cultivar un punto intermedio de relajación y de alerta mental. Cuando decíamos que este ejercicio, esta práctica implica disciplina, implica un trabajo diario, ¿no? Implica también, y creo yo es lo más importante, acudir a un lugar en el cual pueda ser instruido, como nos decías al principio, ¿no? Bueno, evidentemente, y como cualquier otra disciplina de seriedad, la meditación requiere de una correcta educación, ¿sí? De otra manera, pues hoy en día hay toda variedad de ideas y prácticas y técnicas asociadas a lo que se llama meditación, que en realidad pues son fantasiosas o incorrectas o conducen a un resultado equivocado, ¿no? Entonces, pues vincularse con una comunidad seria, ¿verdad? En donde podamos recibir una instrucción autorizada, ¿verdad? En torno a las minucias de la disciplina mental en general. Lama Tony, ¿qué es la felicidad? Porque al principio mencionamos el término, bueno, mencionamos también a su antagónico, al sufrimiento, pero creo que es un término que está muy manoseado, mal entendido, confundido e inclusive sinonimizado. Yo soy un enemigo de los sinónimos. Para mí cada palabra existe porque tiene una historia y debe de significar solo una cosa y solo una. No es lo mismo felicidad que alegría, felicidad que éxtasis. ¿Cómo definimos felicidad? La tradición budista describe o señala 2 diferentes tipos de bienestar o felicidad. El bienestar hedónico, el que depende de los estímulos sensoriales, el vínculo entre nuestros campos sensoriales y sus respectivos objetos, por ejemplo, la vista, colores y formas, el oído, sonidos y ruidos, la lengua, experiencias gustativas y así subsecuentemente, ideas, imágenes mentales, memorias y sentimientos, y la mente, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de la psicología budista, ese tipo de bienestar,
el que nosotros derivamos de estímulos sensoriales positivos, como por ejemplo un sabor rico, ¿verdad? O un sonido agradable, etc. Ese tipo de bienestar tiene una limitante. Y la limitante esencial de ese tipo de bienestar es que siempre y por definición temporal. Y es relativo, ¿verdad? Es relativo ¿a qué? A la manera en que el individuo interpreta ese estímulo, porque ese estímulo no tiene una identidad intrínseca o sustancial. Por ejemplo, cuando tú degustas un pastel y te sabe rico, tu tendencia habitual equívoca es concebir que lo rico reside en el pastel como una cualidad sustancial. Entonces, comúnmente señalas al pastel como rico. Decimos, el pastel es rico. Es rico, independiente a variables subjetivas o relativas como tener hambre, como tener sentidos humanos y una socialización que te hace percibir esa colección de componentes que comprenden un pastel como rico. La realidad es que lo rico no reside en el pastel, porque si el pastel fuera intrínsecamente rico, de eso se derivarían dos efectos, ¿no? Uno, a mayor al incremento en el estímulo, naturalmente se incrementaría el efecto que produce. Más pasteles, más placer. E independiente a quién se viera expuesto a ese estímulo, y en independencia de qué condición y circunstancia temporal, relativa o subjetiva, ese estímulo en siempre produciría el mismo efecto, ¿verdad? Esto naturalmente no es así, ¿verdad? Claro. A mayor exposición a ese estímulo, al consumir más pasteles, dejan de ser placenteros y eventualmente se convierten en displacenteros. Y es también cierto que percibes el pastel de una manera cuando estás sujeto a la condición del hambre y percibes ese estímulo de otra manera cuando no tienes hambre. Y lo percibes de una manera cuando estás sano y lo percibes de otra cuando estás enfermo, ¿verdad? Por lo que el placer no es intrínsecamente sabroso y placentero. Por lo que el pastel no es intrínsecamente sabroso y placentero. Ese placer emerge en dependencia de condiciones subjetivas, la manera en que el individuo percibe y se relaciona con el pastel. Entonces, el placer sensorial, el que derivamos de nuestros campos sensoriales, el visual, gustativo, táctil, olfativo, el auditivo, el mental, ¿verdad? Todos esos diferentes tipos de placer son temporales y relativos. Mientras que hay otro tipo de bienestar que la tradición budista describe como el bienestar genuino y duradero. Y ese no depende de estímulos sensoriales. Depende más bien del equilibrio de la mente y el corazón. De una mente que ha actualizado el equilibrio en el deseo y la volición, el equilibrio de la atención, el equilibrio cognitivo y finalmente el equilibrio emocional. Entonces, cuando una persona arriba a esa dimensión de pleno equilibrio en estas diferentes dimensiones de la vida, la experiencia y la cognición, experimenta un estado de bienestar independiente a los estímulos o la ausencia de estímulos a los que se ve expuesto. Esa es la condición, afirma la tradición budista, natural de la mente o conciencia, cuando la misma descansa en su estado y condición natural. En ese sentido, creo que me parece muy claro, pero creo que también de pronto nos podría llevar a otra pregunta o a la confusión de si entonces experimentar algo físico, un placer físico, estaría mal o no deberíamos de buscarlo. No es que esté mal. No está peleado. No, el problema es que sobre el placer hedónico, el sensorialmente condicionado, que es por definición temporal y relativo, nosotros proyectamos una demanda de permanencia y proyectamos una fantasía de identidad intrínseca. Esto es, cuando interactúas con el pastel, ¿verdad?, y lo percibes equivocadamente, esto es, concibes que lo sabroso del mismo es una cualidad sustancial del pastel, reside en él, el pastel es sabroso, quieres más pasteles, te aferras al pastel, tienes miedo de que se acabe, sufres si alguien te pide una rebanada, ¿verdad? Si te lo roban. Si te lo roban, ¿verdad? Y tienes o sobre él ejerces una proyección fantasiosa y esa proyección es que siempre te ofrezca el mismo resultado que ofrece ahora. Esto es, que ese pastel siempre sea rico y que siempre te produzca placer y siempre lo haga en independencia de condiciones y circunstancias temporales y relativas, como tener o no tener hambre, estar sano o enfermo, y así subsecuentemente. Entonces, el problema no es
el placer temporal que derivas del pastel, sino estas demandas que proyectas sobre él que no puede cumplir. ¿Sí? Y eso se extrapola a todo. A todas las experiencias. A tu trabajo, a tu pareja, a tus hijos, a tu profesión. Y eso hace que ese bienestar que pudiese haber sido temporal se convierta en una fuente de ansiedad, dolor e insatisfacción. Y a lo que tendemos, al parecer, es a todo aquello que nos rodea, volverlo una fuente de aflicción. Así es. Da la impresión que porque eso le hacemos. proyectamos una demanda de permanencia y una exigencia de que siempre garantice el placer que en un momento determinado nos aporta. Y pensamos que lo hace por sí mismo, desde su propio lado, desempoderándonos a nosotros mismos y desconociendo que, como se afirma y señala recurrentemente la tradición budista, la mente es la fuente de la felicidad y del dolor, no el mundo. Así es. El mundo es una causa, opera como causa, como un agente cooperativo de nuestro bienestar. ¿Sí? El pastel es una causa cooperativa de nuestro bienestar, pero no es la causa sustancial. La causa sustancial del bienestar es la conciencia, la mente, el instrumento con el cual nosotros percibimos y decodificamos el mundo de la experiencia. Lama, hay otro concepto que normalmente asociamos con el budismo. Existe en la representación social, es decir, en aquello que la gente común opina, comenta respecto al budismo. Se dice, en el budismo lo que buscamos es vivir en el aquí y en el ahora, vivir en el presente. El pasado pues ya pasó y el futuro no ha llegado. Y a veces se distorsiona un poco con la idea de que si no voy a tener la mente en el futuro, entonces no voy a planear. No, la falta de atención también es un error. Así es. La tradición budista sí plantea la importancia de desarrollar, decía, la atención sostenida, prolongada y voluntaria, porque este es el prerequisito que le aporta a la conciencia del individuo poder y eficacia y funcionalidad. Esto es, podemos señalar, una mente ausente de atención y concentración es disfuncional. Claro. Y en contraste, una mente dotada de atención y concentración se torna y opera a manera funcional. Entonces, un prerequisito de la salud mental óptima, de la que depende el bienestar genuino, es la atención concentrada. ¿Okay? Ahora, esa atención se cultiva de tres maneras. Existe la atención presente, existe la atención prospectiva y existe lo que llamamos la atención retrospectiva, ¿no? Entonces, la atención presente es el poder morar en el presente sin distracción, indispensable, por ejemplo, para la ejecución de toda variedad de tareas cotidianas que nosotros abordamos en una condición de distracción. ¿Sí? Claro. Y de ausencia de presencia y atención. ¿Okay? Entonces, para ejecutar cualquier tarea con éxito requieres enriquecerla con la atención presente. ¿Okay? Y eso implica el desarrollar la sincronía entre la mente y el cuerpo. Que la mente esté donde el cuerpo está y que el cuerpo esté donde la mente está. Y normalmente no es así. No, por ejemplo, hoy tengo garantía de que tu cuerpo está aquí conmigo, pero no pondría las manos en el fuego por tu mente, no sé dónde esté. Claro. ¿Verdad? Claro. Puede estar mañana, puede estar ayer, puede estar en toda fantasía, dominada por expectativas, quién sabe, ¿no? Entonces, lograr la sincronía entre la mente y el cuerpo es una tarea indispensable para dotar a la conciencia de poder y eficacia y funcionalidad. Pero el desarrollo de la atención no solo se concentra o circunscribe en la atención presente, también es indispensable para la atención prospectiva. Por ejemplo, si quieres planificar, ¿verdad? Un espectro laboral, ¿verdad? En la oficina tienes que planificar el esfuerzo de mucha gente para ejecutar unas tareas. También es importante cuando emprendas esa tarea que lo hagas con atención y concentración y sin distracción, aunque el objeto de atención es futuro, no es presente. ¿Sí? Pero el hecho de estar planificándolo sí es presente. Sí es presente y tienes que estar atento a ese proceso de tal manera que mientras lo planificas no estés distraído en otra cosa y pierdas el foco. Exacto. Y la atención retrospectiva es también muy importante, especialmente para la salud emocional, porque implica aprender del pasado para no cometer los mismos errores que en el mismo desplegamos una y otra vez. Una persona que olvida su pasado tiende a repetirlo. ¿Sí? Claro, sí. Y una persona que olvida sus errores tiende a replicarlos, ¿no? Una y otra. Entonces, la idea en la también práctica contemplativa budista es utilizar esta atención concentrada para unipuntualmente recapitular el pasado y para poder extraer del pasado las lecciones que nos puede aportar para no volverlas a repetir una y otra vez. ¿Sí? Lama, ¿cómo te acercaste al budismo? Sabemos que
Tú has organizado las diversas visitas de su santidad, el 14º Dalai Lama, a México y a otros países de Latinoamérica, que eres una persona cercana a él en términos de que has participado en la traducción de algunos de sus textos. Fuiste la primera persona en fundar una Casa Tíbet de este lado. El Centro Cultural Oficial del Dalai Lama para México y Latinoamérica. ¿Cómo te acercaste? Porque además todo esto que estamos platicando ocurrió cuando eras todavía muy joven. Bueno, yo siempre tuve un gran interés, casi podría decir una especie de pasión por la cultura tibetana, la cultura del techo del mundo y su tradición espiritual, que es el budismo tibetano en general. Entonces, desde mi infancia siempre tuve esa pasión que me condujo a buscar toda la información posible, especialmente en la era pre-digital, ¿verdad? Que todo era escrito. ¿Pero había alguien en tu familia que lo practicara? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde te enteraste? Pues yo creo que en mi caso muy particular, eso solo se explica por un vínculo de una vida previa. Porque la tradición budista cree en la continuidad de la conciencia en vidas pasadas, ¿verdad? El hecho de que la conciencia no tiene principio, no tiene fin. Entonces yo creo que viene de una existencia previa que probablemente viví en una comunidad tibetana, ¿sí? Y una promesa de llevar a cabo una tarea de vida vinculada con el apoyo a esta cultura y civilización y su espiritualidad, que como sabes hoy transita por uno de los momentos más difíciles de su historia, claro, consecuente de la ilegal ocupación de su territorio en 1950 por parte de la República Popular China y la implementación de una política de genocidio, tanto étnico como cultural, dirigida al pueblo tibetano, a su lengua y sus tradiciones y su espiritualidad, ¿no? Entonces, desde muy chico tuve el interés por Tibet, entonces buscaba toda la información habida y por haber en libros, en revistas, en periódicos, etc. Después, a los 13 años, tuve la oportunidad de conocer a mi primer maestro tibetano, que fue uno de los grandes pioneros en la difusión del budismo tibetano en Occidente, el venerable Chogyam Trungpa Rinpoche, ¿verdad? Que fundó la Universidad Naropa, la primera universidad budista de Occidente en los Estados Unidos, en Colorado. Ahí estudiaste. Allí estudié más tarde, ¿verdad? Después tuve la oportunidad de estudiar con uno de los tutores, uno de los más cercanos maestros de su santidad el Dalai Lama, el venerable Geshe Lungdub Sopa, quien fue el primer tibetano que obtuvo un cargo permanente en una universidad norteamericana, la Universidad de Wisconsin en Madison, y fundó uno de los primeros programas de estudios budistas de Occidente, ¿verdad? Y después tuve la oportunidad de viajar a Asia, de estudiar en Nepal con uno de los más grandes maestros de su generación, el venerable Tulku Ugyen Rinpoche, en el monasterio de Kanyin Sherubling y en la ermita de Nagi Gompa. Y después ahí conocí a muchos de los grandes lamas del Tíbet en el exilio, las cabezas de los diferentes linajes del budismo tibetano, y después tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Biblioteca de Obras de Archivos Tibetanos en Dharamsala, en India, que es la población donde su santidad el Dalai Lama reside desde 1959, cuando escapa del Tíbet al exilio, ¿verdad? Y se ve acompañado de más de 120,000 tibetanos. La primera, digamos, uno de los primeros lugares o asentamientos tibetanos en India, gracias a la generosidad del gobierno indio, está en la frontera entre India y Tíbet, en un lugar que se llama Dharamsala, ¿sí? Y ahí el Dalai Lama funda, a principios de la década de los 60, la Biblioteca de Obras de Archivos Tibetanos para recuperar y rescatar el increíble, rico acervo literario y espiritual del Tíbet, y pone a varios muy importantes maestros y eruditos tibetanos a cargo de esa institución, entre ellos el gran Geshe Nabhan Dargye, con el que tuve la oportunidad de estudiar y después ahí conocer a su santidad el Dalai Lama y convertirme en uno de sus discípulos. Y por ahí de 1985 su santidad el Dalai Lama me solicitó el fundar una representación cultural de él y de su gobierno en Latinoamérica. ¿Cuántos años tenías? Tendría yo pues 21 años más o menos, 21 o 22 años. ¿Y a esa edad cómo se asume algo así? Pues totalmente irresponsablemente, que es la única manera de hacerlo. Porque si te dieses cuenta en ese momento de las dificultades a las que te vas a ver expuesto, no lo harías. No, es que estamos hablando de una institución
traerla a un lugar donde no hay nada. En 1989 fundar la Casa del Tíbet en México como el primer centro como cultural oficial del Dalai Lama para Latinoamérica. El Dalai Lama vino a inaugurar la Casa del Tíbet en 1989, en la primera de lo que serían 4 visitas que hiciera a nuestro país, ¿no? Y después varias visitas también a Latinoamérica que tuve la oportunidad de coordinar y organizar. Ahora el Dalai Lama pues acaba de cumplir, como sabes, 89 años, el año que viene cumple 90 años, ya la posibilidad de que nos vuelva a visitar ya está muy complicado, claro. Es muy difícil y está muy grande, ¿verdad? Pero tuvimos la oportunidad de tenerle en 4 ocasiones a lo largo de los últimos 35 años de vida de la Casa del Tíbet de México. Actualmente, Casa Tíbet en México, que bueno, surge aquí en Ciudad de México, se expande hacia varios estados. Tenemos centros en muchas partes de la República Mexicana, Centroamérica y Estados Unidos. Tenemos 14 centros, tenemos centros en Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Puebla, Querétaro, León, Cuernavaca, Mérida, Cancún, Laredo, Nuevo Laredo, Guatemala, El Salvador, en fin, una variedad de centros, y todos operan a través de un programa extraordinario, diría yo, el mejor programa de formación budista para el mundo hispanoparlante en el mundo. Y es un programa que puede aprovecharse presencialmente o virtualmente, porque tenemos un programa también muy sofisticado de educación a distancia. ¿Hacia dónde va Casa Tíbet? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo visualizas? Porque eres una persona que inició este camino siendo muy joven, actualmente sigues siendo una persona con una vida por delante, una trayectoria, pues yo diría imparable, ¿no? Eres una persona que al parecer no se cansa, ¿no? Tienes esta motivación y esta motivación te lleva a seguir trabajando por este cometido. ¿Hacia dónde? ¿Cómo visualizas Casa Tíbet en los próximos años? Pues el objetivo es consolidar el rico trabajo que hemos venido pues llevando a cabo a lo largo de los últimos 35 años. Este año ha sido el año del 35 aniversario de vida de la Casa del Tíbet de México, ¿verdad? Pues continuar nuestra labor de difundir y promover los valores universales que pues plantea la tradición de sabiduría espiritual del Tíbet, continuar estableciendo este diálogo entre la tradición tibetana y la tradición judeocristiana, en nuestro caso la preponderante de nuestro país y cultura. ¿Eso es complicado? No ha sido complicado, siempre ha habido mucha receptividad, especialmente en nuestro país, y con la Iglesia Católica siempre hemos tenido una estupenda relación, ¿verdad? Eso no quiere decir que se pretende establecer una fusión entre estas tradiciones, claro. ¿no? Pero yo creo que ese diálogo es muy importante y puede derivarse mucho beneficio del mismo. También el diálogo entre la tradición de sabiduría budista y las ciencias, que es algo que su santidad el Dalai Lama ha promovido recurrentemente a lo largo de su vida. Trabajamos y hemos también contribuido muchísimo con la formación de un programa y una institución llamada Atentamente, que promueve la educación de la inteligencia socioemocional y que se ha convertido en una institución muy importante para la educación socioemocional en México y en el mundo, ¿verdad? En fin, pues consolidar todas estas diferentes iniciativas. La Casa del Tíbet tiene pues muchas diferentes líneas de trabajo. Dentro de este trabajo, de esta labor, de esta disciplina, próximamente en la ciudad de Puebla habrá un seminario en el cual pues tú vas a participar, lo vas a impartir. En efecto. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en ese seminario, por qué debemos de estar ahí, qué hay y qué no hay. Bueno, este es un seminario en donde vamos a estar trabajando con presentar diferentes técnicas de meditación para desarrollar una mentalidad bondadosa y amorosa, ¿sí? Para contrarrestar la mentalidad autocentrada y egoísta, que opera como una de las causas detonantes primarias de nuestra ansiedad e insatisfacción, de nuestra aflictividad en términos generales. Voy a estar hablando acerca de los principios generales de la tradición budista, voy a estar hablando acerca de la distinción entre el bienestar genuino y el duradero, voy a estar hablando acerca de cómo podemos cultivar un estado y condición de felicidad continua, libre de
limitantes, ¿verdad? Que no depende de lo que tomamos del mundo, sino de lo que traemos al mundo, en consecuencia el equilibrio de la mente, el corazón y el desarrollo de un estilo y condición de vida que es concordante a las causas genuinas del bienestar duradero. Voy a estar hablando acerca del cultivo de la bondad, el amor y la compasión, ¿sí? Que son valores primarios de la cultura espiritual del budismo, y dando instrucción también acerca de cómo integrar ese entendimiento a una práctica cotidiana de introspección que nos ayude a transformar esta reflexión en una conducta similar. ¿Se va a tratar de conferencias, charlas? Es un seminario. Un seminario completo. Ok, habrá meditaciones, por supuesto. También, por supuesto. Y los asistentes posterior al seminario pueden ya quedarse en Casa Tibet Puebla. Pueden integrarse al programa formativo de Casa Tibet o no, como usted. No es forzosamente para estudiantes de Casa Tibet. Es para el público en general. Para el público en general. ¿Cuándo son las fechas? 15 de febrero. 15, es viernes, sábado y domingo. Creo que es 15, 16 y 17. Perfecto. Y bueno, pues para cerrar esta plática, esta charla, que a mí me ha dado muchísimo gusto tener contigo, quisiera preguntarte dos cosas que también considero que es necesario despejar, ¿no? Dilucidar correctamente respecto al pensamiento y la tradición budista. La primera es, ¿qué piensas como budista, como especialista en la materia, como erudito en términos de filosofía y psicología budista, respecto a las prácticas espirituales, por ejemplo, de los pueblos indígenas mexicanos, las prácticas chamánicas, por ejemplo, y de otros países del mundo? Bueno, yo creo que todas las tradiciones ancestrales de sabiduría tienen cosas muy importantes que aportar, ¿no? Pero por lo que concierne particularmente a las tradiciones prehispánicas, sufrieron de el embate de la conquista y en consecuencia también de la evangelización y la aculturación cristiana, ¿verdad? Lo cual hizo naturalmente que la integridad de esas tradiciones se diluyera, ¿sí? Hoy en día estas tradiciones están mezcladas casi inseparablemente con el catolicismo o con elementos del catolicismo en términos generales. Entonces, la idea de poder encontrar una tradición indígena pura, pues es fantasioso, porque en realidad la totalidad del mundo indígena ha sido ya aculturado. Está mestizado. Está mestizado, para bien o para mal, pero es una realidad, ¿no? Sin embargo, habiendo dicho esto, naturalmente las comunidades indígenas resguardan todavía elementos importantes y joyas de su sabiduría ancestral, ¿sí? No están sistematizadas en un cuerpo de sabiduría como lo estaban previo a la conquista, ¿verdad? Pero todavía tienen cosas importantes que aportarle al mundo contemporáneo, naturalmente. Sí. Y la segunda y última pregunta de esta charla, Lama Antonio Karam, es que nos expliques de una manera muy concreta el concepto, el término de la reencarnación desde una perspectiva racional, porque hemos hablado y sabemos que el budismo no es una religión, ¿no? Bueno, sino es racional. Eduardo, es importante señalar que la tradición budista no es la única tradición espiritual que cree en la continuidad de la conciencia, más allá de la muerte, o la precedencia de la conciencia antes de la vida presente, y el renacimiento. Como elemento curioso, el renacimiento está presente en la tradición mística judía, como por ejemplo en la tradición cabalística y en el Zahor. Está presente en la tradición de los primeros cristianos, por ejemplo, los padres de la iglesia de Egipto, ¿verdad? Está presente en la tradición gnóstica del cristianismo, está presente en la tradición mística del Islam, en el pensamiento sufí, ¿verdad? Y no se diga en las tradiciones espirituales de Asia, como el taoísmo, ¿verdad? El hinduismo, etc. Así que la reencarnación o el renacimiento no trátase de una concepción tan exótica como podríamos pensar, porque es la creencia de gran parte de la humanidad, o ha sido a lo largo de la historia una creencia primaria de gran parte de la humanidad. ¿Y por qué? Pues yo creo que porque trátase de una realidad objetiva, ¿sí? Entonces, la tradición budista plantea que la conciencia, que es una entidad espiritual, ¿verdad?, es una energía lúcida, y como toda energía no se crea ni se destruye, se transforma, no tiene un principio absoluto, ¿sí? No tiene un fin absoluto. Eso quiere decir que no emerge de nada y no se hace nada, ¿sí? Porque es algo, y algo no puede venir de nada ni puede hacerse nada.
Exacto, ¿sí? sí. Entonces la conciencia es un flujo de eterna continuidad de experiencia, ¿sí? Que en dependencia de diferentes condiciones y circunstancias se manifiesta a través de una plataforma de experiencia, como es el cuerpo humano, pero puede ser el cuerpo de otras formas, como animales, por ejemplo, u otras formas de vida en otras dimensiones, ¿sí? Ahora, hay personas que, por ejemplo, los niños hasta los, diría yo, 3 o 4 años, muy comúnmente resguardan memorias de su vida previa. Sí. ¿Sí? Antes de ser formalmente socializados, ¿no? Algunos las conservan hasta la adolescencia y la etapa adulta, especialmente cuando son memorias vinculadas a eventos traumáticos asociados a experiencias de una vida previa o del tránsito del morir de una vida previa. ¿Sí? A través de diferentes prácticas contemplativas se puede desarrollar la habilidad de recuperar y recordar esas vidas previas, ¿no? Así que desde la perspectiva budista, la reencarnación, el renacimiento no se contempla como algo que tenemos que abrazar a través de la fe, sino es algo que es consecuente de la investigación empírica, de la experiencia que nosotros tenemos de la vida y realidad. Y la lógica del concepto de la conciencia, que me has Así explicado es, en esta como un conversación. flujo de eterna continuidad de experiencia que no se crea ni se destruye, se transforma. Pues creo que hemos aprendido mucho en esta charla. Realmente es un verdadero placer y privilegio platicar contigo y pues reforzar algunos conceptos, aprender algunos nuevos y sobre todo ese despertar de la conciencia para nuestro público, de saber que existe algo más allá que lo que la modernidad nos pone en vitrinas bien iluminadas, ¿no? En aparadores llamativos que generan estos velos y esta ignorancia que nos aleja de la felicidad genuina y duradera. Muchísimas gracias, Gracias Lama. a ti, Eduardo, un gusto estar contigo y como decía el Buda, ¿verdad? Nosotros todos somos seres luminosos, somos seres espirituales que tristemente se empeñan solo en ser personas. Es correcto. Te vemos en Puebla. Con mucho gusto. Próximamente. Gracias a ti. Gracias a todos.